Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. Vamos a compartir un tema que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ahora los que estamos aquí hemos venido porque creemos, porque tenemos fe, porque confiamos en el Señor. Pero también tenemos aquí entre nosotros jóvenes, personas que están en la escuela, personas que van a ingresar a las universidades y que están en riesgo constante de que su fe sea echada a perder por la influencia de las enseñanzas que reciben, de los amigos que adquieren y muchas otras cosas. Y lo que Dios ha puesto en mi corazón hoy es compartir acerca de este tema. ¿Qué haces cuando tus creencias son menospreciadas? Y es la continuación de una serie que prometí a ustedes compartirles, basada en el libro de Daniel. Este tema lo tengo preparado desde hace tiempo y no ha habido la oportunidad de podernos reunir y poder, junto con ustedes, poder echarle un vistazo a esto. Esta es la tercera parte, cuando tus creencias son menospreciadas. Y está basado en el libro de Daniel. Porque lo que se trata de esta serie es de que usted se mantenga en pie, se mantenga prosperando, sin importar lo que le lancen, sin importar las situaciones a las que usted se vea sometido. Cuando usted comienza su vida, desde los 5 años, usted va a convertir las próximas 2 décadas de su vida, si es una persona normal, va a invertir todo ese tiempo adquiriendo educación, conocimiento en la escuela. Y quizás algunos de ustedes, como lo dije la vez pasada, el domingo pasado creo, si mal no recuerdo, que usted se mantiene en un proceso de continuo aprendizaje, sobre todo los que son profesionales. No se pueden quedar estancados, los médicos no se pueden quedar estancados, vienen dolencias nuevas, enfermedades nuevas, los ingenieros vienen métodos nuevos, los veterinarios vienen técnicas nuevas, etcétera, etcétera. La educación es una cosa buena, porque en lo particular yo no he tenido mucha educación, pero nunca he dejado de aprender. O sea que el hecho que no haya ido a una universidad no significa que no esté en un proceso de continuo aprendizaje. Y la Biblia tiene mucho que decir acerca de la importancia de tener educación. La Biblia dice que amemos a Dios con toda nuestra mente. Y está dentro de los grandes mandamientos de la Biblia, que amemos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Pero ¿qué significa amar a Dios con toda nuestra mente? Significa que debemos de usarla. La cabeza Dios no nos la ha dado para que la llevemos como adorno solamente, es para que lo usemos. Y cuando usted la usa, usted está honrando a Dios. Cuando usted usa el intelecto, cuando usted usa la mente, cuando usted la desarrolla, es una de las formas de amar a Dios. Cuando usted aprende, amén, cuando usted aprende. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que llevamos un aparato a la casa y la costumbre es que tan pronto llegamos lo que queremos es conectarlo y echarlo a andar, y de repente alguna vez nos ha pasado que el aparato se ha quemado porque no lo operamos correctamente, porque nosotros no tenemos la costumbre, los salvadoreños en particular, de leer los manuales? No queremos, pensamos que eso es una pérdida de tiempo, que vamos en el proceso y no le sacamos todas las ventajas de los recursos de esos equipos, porque ignoramos cómo funcionan. Así que la Biblia tiene mucho que decir acerca de la educación, y les quiero mostrar un versículo, Proverbios 19:8. Adquirir sabiduría es amarte a ti mismo, es amarse a uno mismo. Los que atesoran el entendimiento, entonces una evidencia por lo que este pueblo no prospera es porque no se ama a sí mismo. ¿Por qué lo dice, pastor? Es que no se educa. Queremos tener un buen medio ambiente y no dejamos de aventar la basura en la calle.
no queremos violencia y ahí nos andamos atravesando, no respetando semáforos, no respetando las regulaciones de la ley, en la cuestión de la ley vial. ¿Quién no se va a enojar si alguien se le mete ahí de repente? Cuando sabe que va a doblar y va por el lado derecho y va a doblar a la izquierda, y cuando llega al punto quiere hacerlo y lo hacen, no les importa. La violencia no va a dejar, no se va a extinguir, siempre va a estar ahí, y todo porque no nos queremos educar, pero los que atesoran el entendimiento prosperarán. Hágase un favor, hermano. Dígale que está a su lado, hermano, hágase un favor, edúquese. Ustedes vieron las noticias uno de estos días, unos muchachos que los agarraron con documentos falsos, pruebas de COVID, que iban a volar, a salir del país, y los metieron presos, creo que todavía están guardados, porque llevaban pruebas de COVID falsificadas. Si eso es fácil, con una computadora usted le pone ahí y la hace igual. Pero déjeme decirle, hermano, lo falso siempre será falso. ¿Por qué? Es que usted sabe que es falso. Y ahí están las consecuencias. ¿Por qué hacemos esas cosas? Pero al salvadoreño le han dicho que eso es ser vivo, que eso es ser buzo. No, eso es ser tonto. Hágase un favor, edúquese lo más que pueda. Luego recuerde lo que la palabra de Dios dice, que cuando usted se educa, ¿qué va a suceder con su vida? Va a prosperar. Alabamos al Señor. Educación es otra palabra para éxito. ¿Quieren ser exitosos en la vida? Estudie, prepárese. No es un accidente que casi todos los hospitales del mundo llevan como nombre, por ejemplo, San José, Hospital San Juan, porque todos esos centros de salud nacieron con el cristianismo, porque el cristianismo se ocupa y predica la sanidad de la mente y del cuerpo, del alma, del espíritu. ¿No es así? Por eso es que hay hospitales. Las escuelas también nacieron con el cristianismo. Tu educación no termina en la escuela. Para ser exitoso vas a permanecer aprendiendo el resto de tu vida. Proverbios 24:5. Los sabios son más poderosos que los fuertes, y los que tienen conocimiento se hacen cada día más fuertes. La sabiduría da fuerza y el conocimiento da. La sabiduría da fuerza y el conocimiento da poder. Da poder. Los negocios que permanecen en el tiempo, este es un ejemplo, que tienen 20, 25, 30 años que están ejecutando esa misma emprendedurismo, ese mismo negocio, en ese mismo rubro, adquieren una destreza y le llaman el know-how, y eso es más caro que todo el negocio, más que el inventario, más que cualquier cosa, es el saber cómo y cómo lo adquirieron, a través de la educación, a través de la práctica, a través de ir perfeccionando la forma en que las cosas se hacen. Amén. La Biblia fue la primera en decir, hermanos, que el conocimiento es poder. Si quiere ser fuerte, si usted quiere ser poderoso, amén, aprenda lo más que pueda, edúquese. La sabiduría da fuerza y el conocimiento da poder. Luego vamos a hablar de la diferencia que hay entre sabiduría y conocimiento. Los dos son importantes, pero son diferentes. La Biblia dice que la educación es una buena inversión de su tiempo, su vida y su dinero. De hecho, es una inversión que usted hace en sí misma. Una de mis hermanas es profesional y quería incursionar dentro también del comercio, y lo intentó varias veces. Yo le aconsejé que no lo hiciera, porque ya tenía una inversión dentro de sí misma, y el profesional tiene la gran bendición que donde vaya, ahí lleva su inventario, ahí lleva los estantes, ahí lleva el programa, con él va todo. El problema con el profesional, y estamos hablando sobre todo como ejemplo un médico, nadie le puede ayudar, tiene que hacerlo él mismo. El comerciante se ayuda de otras cosas,
Pero si ya tiene una inversión en sí misma, ¿para qué se va a arriesgar? Para que le roben el negocio, tienen que secuestrarla a ella. Porque toda la inversión está hecha en ella misma, en la persona que tiene ya una formación académica. Vamos a ver Proverbios 4:13. Tiene que ser cuidadoso con su educación, con el tipo de educación que recibe, porque tiene que aprender lo que es correcto. La Biblia dice, aférrate. Oiga, el Señor es el primero que habla de educación. Y como consejo de Dios y que permanece a través de los siglos, el Señor te aconseja y te dice, aférrate a mis instrucciones. No las dejes ir. Cuídalas bien, porque son la clave de la vida. ¿Qué es la clave de la vida? Las instrucciones que Dios nos da a través de la palabra son la clave de la vida. Es la llave que abre toda la ciencia, que abre las puertas del conocimiento y de sabiduría. Tu educación es tu vida, por lo tanto dice la Biblia, debe de cuidarla bien. Ahora le pregunto a los estudiantes, a los jóvenes, ¿están cuidando su educación? Y a la familia, ¿está apoyando usted y está ayudando a esos hijos a cuidar su educación? ¿Está hablando con ellos? Le está diciendo, hijo, acuérdese primeramente de la instrucción que Dios le da. La última vez que hablamos acerca de este tema, que veníamos hablando de esta serie, Inquebrantable, por cierto, se llama, basada en el libro de Daniel, le dije que siempre, antes de una bendición, siempre hay una prueba. Igual que en la escuela, para usted vaya a un nivel superior le pasan una serie de pruebas que le llamamos exámenes. En la vida también, antes de que usted tenga éxito en algo o le concedan una bendición, usted va a pasar por un tiempo de prueba. Dios te prueba con estrés antes de bendecirte. Antes de confiarte el éxito, Dios te prueba y luego te confía. Hasta en la iglesia. La Biblia dice que aquel que quiera ejercer un ministerio, tienen que ponerlo a prueba primero. Porque no vaya a ser que sea medio loco, que en vez de bien vaya a ser mal. Porque déjeme decirle que en este camino me he encontrado cada loco, hermano. Hay quienes que aman posiciones, quieren posiciones, pero no tienen el corazón. No han pasado la prueba. Algunos comienzan y no pasan la prueba. Dios no les puede dar más. Les dije, y para que vayan haciendo memoria, relacionando, aunque fue ya hace algunos meses que les hablé de este tema. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, porque el imperio babilónico conquistó Israel. Era el imperio más poderoso del mundo. Cuando conquistó Israel, el 25% de la población se la llevó a Babilonia. Fueron detenidos cautivos alrededor de 70 años. Uno de esos prisioneros era Daniel, y junto con él estaban también unos buenos amigos de él, que la Biblia menciona sus nombres, como Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron los nombres babilónicos que se les dieron a esos muchachos. Les dijo que les fue dada una nueva identidad, que les cambiaron la forma de alimentarse, que les cambiaron completamente la vida. Les dijeron que los harían babilonios y que se olvidaran de Dios y que se olvidaran de la Biblia. Y la Biblia dice que en Daniel 1:4 dice la palabra de Dios, selecciona, dice, solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Amén. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Van a aprender nuestra cultura. Eso es lo que quería el rey. Este es un programa, les dije la vez pasada, de adoctrinamiento. El plan era cambiarlos completamente, borrarlos todo lo que traían en la mente y en su corazón. Daniel y sus amigos son escogidos para ser educados en este programa. Probablemente estaban emocionados,
Ellos son jóvenes en un país extranjero y de repente son escogidos por el rey, lo que produce un poco de emoción y un poco de miedo, pero sonaba asombroso. Los cursos que iban a ser enseñados eran totalmente anti Dios, ante todos los principios divinos, porque la cultura babilónica estaba llena de politeísmo. Era un sistema de educación pagano. Ese sistema de educación, hermanos, era diseñado para que produjera psíquicos, leedores de la fortuna. ¿Por qué? Porque los babilonios eran increíblemente supersticiosos. Ellos tenían que aprender muchas cosas que obviamente ellos no creían ni estaban de acuerdo. Pero dice en el versículo 17 del capítulo 1 de Daniel, a estos 4 jóvenes, Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría, y a Daniel le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Lo que este verso nos dice es que Dios nunca te pide que hagas algo para lo que no te ha dado la habilidad de hacer. Amén. En otras palabras, Dios no pondrá sobre ti más de lo que ha puesto dentro de ti para soportar la situación que estás pasando y que vendrán en el futuro. Estos muchachos ya habían pasado pruebas, cambios, presión de grupo, salieron con gran éxito. Y Dios ahora les da una prueba mucho más grande. Ahora, la pregunta es esta: ¿puedes estudiar en una escuela pagana y no perder tu fe? Yo aquí he visto muchachos que cuando eran unos niños tan entregados, tan dados, llenos de fe, que adoraban a Dios. Se podía ver que disfrutaban de la comunión y el fluir del Espíritu Santo. Pero tan pronto ingresaron en las aulas de la universidad, esos muchachos se perdieron. Ahora no están aquí. Y los escucha hablando cada barrabasada, escribiendo cada tontería, aún en las redes sociales, pensando que son brillantes, creyéndose sabios, como dice la Biblia, se hicieron necios. Ahora la pregunta es, ¿será que puede estudiar en una escuela pagana y no perder su fe? Algunos dirán, no, yo por eso no voy a estudiar. No. Dios dice que estudie. No todo lo que creían los babilonios era malo, fíjese. De hecho, los babilonios nos dieron algunas cosas. Fueron los primeros en descubrir, escuche bien, el planeta Júpiter, y sin telescopio. Lo hicieron los babilónicos. Fueron grandes estudiantes de las estrellas, pero no fue por razones científicas, sino por razones religiosas. No fue para astronomía, fue por la astrología. Los babilonios creían que había muchos dioses y que nos hablaban todos los días en presagios dependiendo del color de los planetas. Si está amarillo, si está rojo, dice esto. Si está medio gris, nos está diciendo esto. Si Júpiter está de este color, entonces los dioses estaban diciendo esto. Y es de donde surgió lo que hoy conocemos como el zodíaco. Estos fueron los inventores. Y hasta el día de hoy, ahí está. Lo inventaron ellos. Ellos inventaron la astrología. Así que no se trataba de astronomía. Ellos lo hacían por cuestiones supersticiosas, una ciencia que no era legítima. Se trataba de astrología, que se convirtió en una religión falsa. Creían que Dios les hablaba a través de las estrellas, a través de los astros. Y le dijeron a estos muchachos, a los que metían a ese sistema de adoctrinamiento, esto es lo que ustedes van a aprender. Van a ser entrenados para ser adivinos. Van a ser entrenados para ser observadores de los astros. Esto no es un programa tan bueno como dije antes, pero aprendimos algunas cosas de los babilonios. Por ejemplo, los 60 minutos en su reloj. Esto tiene origen babilónico, porque los babilonios creían que el número 60 era un número místico, era un número que traía buenas cosas. Por eso es que se dividió la hora en 60 minutos. Por ejemplo, un círculo de 360 grados es babilónico, es una raíz de 60. Ellos fueron los que inventaron todo eso. Pensaron que era un número mágico, que traía suerte, que traía cosas buenas. Como hoy la gente, la herradura colgada ahí en la de la puerta, la escoba con los pelos para arriba,
Eso trae suerte. Qué suerte, hermano, edúquese, estudie, hágase un favor, como decía hace un rato, edúquese lo más que pueda. En Daniel 1:18 dice que cuando se completó la capacitación de esos 3 años, tuvieron que aprender cosas falsas también. Y llevó a estos jóvenes ante el rey. El rey habló con Daniel, habló con Ananías, con Misael y Azarías. Esos eran los 3 amigos de Daniel y fueron nombrados sus consejeros. Esos muchachos, cuando entraron en ese adoctrinamiento, tenían 15 años. 3 años de adoctrinamiento, 18 años, y ahora esos muchachos son ascendidos a ser consejeros del hombre más poderoso del mundo, del imperio más poderoso de toda la tierra. ¿Cómo llama usted eso? Que en 3 años vienen estos jóvenes y se convierten de prisioneros a consejeros del hombre que en su palabra estaba la vida o la muerte de cualquiera. Entonces son nombrados a su personal como asesores, y en todos los asuntos que requerían sabiduría y un juicio equilibrado, se encontró en Daniel y en esos 3 amigos suyos que sobrepasaban en 10 veces a los más destacados de su época. ¿Se da cuenta? De lo que quiero hablarte es de cómo usted lo hace, jóvenes, cómo ustedes lo van a hacer. Si eres un estudiante o si ya estudiaste y te pasas el resto de la vida aprendiendo, estudiando, ¿cómo aprendes lo que el mundo quiere enseñarte sin perder la fe? Ahí es el caso. Ese es algo muy importante que usted debe saber. Su educación en realidad es tan bueno como el contenido que aprende. Puedes ir a la escuela toda tu vida, pero si estás aprendiendo contenido falso, no te sirve. Esto ha sucedido en los Estados Unidos. En el 1962 y 1963, la Corte Suprema, en 3 fallos importantes, sacó la Biblia de las escuelas, sacó la oración. Hasta ese momento de la historia de la nación, la Biblia había sido el texto principal en la educación pública. La Biblia fue el libro de texto principal para la educación de los Estados Unidos y es, escuche bien esto, y es lo que hizo grande a los Estados Unidos. Ahora es una nación que no negamos que es poderosa, pero en decadencia constante, cayendo y cayendo. De hecho, tal vez no lo sepa, que cada una de las universidades de la Ivy League, así le dicen en inglés, que es la Liga de la Hiedra, en las cuales están incluidas universidades tan sencillas como Harvard, como Yale o Yale, como usted quiere decirle, Princeton. Esas escuelas fueron formados por cristianos para capacitar pastores. Fueron iniciados más bien por pastores para capacitar pastores. Todas las iglesias que forman el Ivy League, excepto la Universidad de Cornell, no fue fundada por cristianos, es la única. De ahí todas esas fueron fundadas por pastores para capacitar pastores. Ahora son de gran nombre, ahora están en el tope, en el máximo, tienen una gran fama. Entonces, dado que las universidades, y particularmente las que están, los que proveen estudios superiores, son el semillero y son el bastión principal de la incredulidad. Ojo a esto, oído, póngale queque. Las universidades son el bastión, son el semillero de la incredulidad. Quiero que veamos hoy cómo sobresales en esas universidades y que te gradúe realmente como los mejores de tu clase, al igual que Daniel y sus compañeros. ¿Qué hacer cuando no estás de acuerdo con muchas cosas que te están enseñando? ¿Cómo haces eso sin perder la fe? Ojalá algunos que nos estén viendo esto les sirva, porque vas a aprender cosas buenas en la escuela,
o en la universidad, pero es posible que aprendas algunas cosas que la Biblia dice que están completamente mal. Hoy en día, muchas escuelas se equivocan en muchas de las cosas importantes de la vida, como la identidad. La gente hoy ha perdido la identidad, tu sexualidad, tu propósito en la vida, el significado de tu vida y todo este tipo de cosas. Y una de las razones por las cuales se llevan a cabo en muchas escuelas esas cosas es la idea de que la verdad es relativa. ¿Qué con eso? Que lo que es bueno para ti pueda que no sea bueno para mí. Las opiniones, hermanos, las opiniones son relativas, pero la verdad es la verdad. Si es cierto algo, siempre será cierto. Por ejemplo, ¿la gravedad es real o no es real? ¿Fue real en el pasado? ¿Es real en el presente? Y estoy seguro que va a ser real mientras la Tierra exista. Es una verdad absoluta. Pero esta idea de que la verdad es relativa y que algunos profesores, particularmente en las universidades, llegarán a decir que no hay una verdad absoluta, nadie puede vivir de esa manera, aunque lo crea. Hay verdades absolutas. Nadie cree que todo sea relativo. Si eso fuera cierto, imagínense que voy en la calle, el semáforo está en rojo y hoy digo, hoy siento que ese semáforo no es real para mí, y se avienta a ver si no lo matan. Es una verdad, esa luz roja, deténgase. Si usted la atraviesa y usted dice, no, es que hoy no siento que eso sea verdad, no creo que esa luz roja para mí sea una verdad, tírese a ver qué pasa. ¿Está aquí todavía? Hay algunas cosas que siempre están bien y otras que siempre están mal. Usted podría decir, por ejemplo, la luna está hecha de sílice, que es una especie, que es una roca. O podría decir usted, la luna está hecha de mantequilla de maní. La luna está hecha de espaguetis. Esas son ideas igualmente válidas. Sin embargo, algunas personas dicen que todas las ideas son igualmente válidas. Esa es una tontería. No todas las ideas son igualmente válidas. Entonces, ¿cómo sobresale la educación cuando el relativismo es en realidad una posición fundamental del humanismo? Déjeme decirle 6 cosas. Y esas 6 cosas, si usted tiene la habilidad de escribirlas, vaya escribiendo. Yo voy a llegar hasta donde el tiempo me dé, porque esto es mucho. Pero estoy decidido a que crucemos con esto, aunque la educación sea aburrida, pero es necesaria. La iglesia perece porque le falta. ¿Qué vamos a hacer? Número 1, decida de antemano defender lo que Dios dice. En el momento de elegir usted su lealtad, antes de que la prueba ocurra, usted tiene que estar decidido de antemano. Jesús dijo, en el mundo, dijo él, tendréis aflicción. Así que la aflicción, si usted es cristiano, la aflicción, la prueba le va a alcanzar. Es una garantía. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. No debe de sorprenderse que su fe sea aprobada. Amén. Que sea aprobada en la escuela, que sea aprobada su fe en el trabajo o en cualquier otro lugar. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 12, mírenlo en la pantalla, todo el que quiera vivir piadosamente, una vida piadosa en Cristo Jesús, padecerán todos. Usted tiene que estar preparado para eso, porque eso va a llegar. Usted va a ser probado en la escuela, usted va a ser probado en el trabajo, usted va a ser probado en cualquier parte. Si no estoy sufriendo ninguna persecución en mi vida, adivine qué, simplemente no está viviendo una vida piadosa. Significa que no está viviendo una vida
o más bien que está viviendo una vida tan camaleónica que la gente ni siquiera sabe que soy cristiano. Pero si vive una vida piadosa, si usted defiende la verdad, va a sufrir un poco de acoso. Va a suceder en cualquier momento de su vida. Padres, preparen a sus hijos para esto. Debe usted esperar que su fe sea desafiada durante los 20 y pico de años que va a pasar metido desde la escuela hasta la universidad. En algún momento eso va a suceder. Necesita usted estar preparado para esa prueba. En la escuela, durante su educación, en los exámenes, tiene pruebas de geografía, usted tiene pruebas de sociología, usted tiene pruebas de matemática, pruebas de inglés, y así sucesivamente. Pero la prueba más importante que tomará durante su educación es la prueba de la fe. Puede fallar en estudios sociales, puede fallar en cualquiera otra de las materias, pero usted no puede fallar en su fe, porque esta tiene implicaciones eternas. Esta es la gran prueba para la que usted tiene que estar preparado. Usted puede fallar en todo, pero usted no puede fallar en su fe. Alabamos al Señor. Y la verdad es que cuando los estudiantes cristianos van a la escuela y se enfrentan a los acosos, sobre todo de sus maestros, tienen tres opciones. Pueden bucear, pueden retirarse o decidir prosperar. ¿Qué es lo que hace cuando usted está buceando? Se sumerge y prefiere olvidar el asunto. Dice, solo voy a abandonar mi fe, no voy a intentar defenderla, me alejaré de mi fe una vez que pase la escuela, una vez que pase la universidad, tal vez vuelvo. Se sumerge. O puede retirarse para sobrevivir y dice, bueno, no voy a dejar que esta vida afecte esta otra vida. Dios no los quiere compartimentados. La educación es parte de tu vida. O puede usted decidir prosperar, que es lo que hicieron Daniel y sus 3 amigos. Ellos destacaron en su educación, ¿sabe por qué? Porque estaban preparados. No dejaron que ideas falsas los volaran. O los hipotes no. Comienzan a hacerle preguntas a usted que si fue primero, si fue el huevo o la gallina. Ideas tan locas, hermanos. Pero ¿de qué se trata esto? Cuando usted ya va a la universidad y usted tiene que estar preparado y no deja que las ideas falsas le vuelen el cerebro. ¿Sabe a qué lo comparo? Es como comer pescado. Usted se come la carnita, pero las espinitas, los huesos, los va apartando. La Biblia dice que comprobemos todo, que lo oigamos todo, pero que retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Eso es lo que se hace en la educación. Vaya a la universidad. Vaya, escuche, y usted dice, bueno, eso es legítimo, eso me puede ayudar, eso es cierto, eso es obvio, es científicamente exacto. O puede decir, esto es un montón de tonterías. Si todas las ideas fueran igualmente válidas o cosas así. Así que empiece a decir de antemano, o decida de antemano, como dice Daniel 1:8, que Daniel tomó una decisión. En otras palabras, resolvió y decidió de antemano no contaminarse. Entonces el punto de partida para ti como estudiante o en cualquier área de tu vida es hacer un compromiso y decidir comprometerse a guardar su mente. Amén. Voy a proteger mi cuerpo, voy a proteger mi corazón mientras viva. Estoy tratando de hacer lo mejor que pueda en esta educación, en este trabajo. Tú pones y decides los límites. Ahora, ¿cómo destaca? ¿Cómo llega a la cima usted de su educación? ¿Cómo te conviertes en un gran estudiante? La Biblia dice esto, mire este texto, Proverbios 1:7, que dice, todo el que quiera ser sabio, está conmigo todavía. Mire, eso no va a cambiar, esa es una verdad absoluta, confía en eso. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. O sea que los que desobedecen a Dios son unos pip. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Ese es nuestro gran problema. Empiece con Dios
Inclínese ante Dios. Esa es una actitud humilde. Solo los tontos se burlan de la sabiduría y del aprendizaje. Empiece con Dios. La versión Reina Valera dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dios es la fuente del conocimiento y Dios es la fuente de la sabiduría, y está todo a su disposición si usted mete las narices todos los días en este libro. Aleluya. Pablo le dice a Timoteo en su primera epístola, el problema, le dice, es que mucha gente, o con mucha gente, es que saben mucho, pero no saben lo más importante. No conocen a Dios. Usted puede saber otras cosas, puede tener más títulos, que le llaman el doctor Fahrenheit. ¿Saben qué es? La temperatura se mide en Fahrenheit, el termómetro. En Estados Unidos lo miden en grados. Y dice, hoy está a 75 grados la temperatura. Usted puede ser un termómetro entero con un montón de grados, más que un termómetro, pero si no conoce a Dios, no estás en nada. Podrá ser el más brillante de todos en el mundo, un Bill Gates, un Steve Jobs. Usted puede ser un Jeff Bezos, que está tan famoso ahorita, y el otro señor, el de Tesla. Se me olvidó el nombre del señor. William se acuerda de todos, señores, todos los días los mira. Pero un día todos nos vamos a presentar delante de Dios. Un día, más temprano que tarde. Ese es el examen final. Cuando te enfrentas a Dios al final de tu vida. Y eso es mucho más importante que cualquier examen que tu profesor te haga pasar. En ese examen final Dios no te va a decir, mira, hijo, ¿cómo te fue en estudios sociales? ¿Qué tal te fue en geografía? Déjame ver tu caligrafía. No, Él va a decir y le va a preguntar, ¿me conociste? ¿Me conociste? Proverbios 15:33 dice, la reverencia al Señor es una educación en sí misma. O sea que usted está aquí y está recibiendo esta palabra, usted está educándose. Yo sé que a todos nos gusta más lo emocionante, sentirnos emocionados, y salimos por esa puerta y salimos igual que como venimos. No aprendimos nada, pero vamos bien emocionados. Porque somos seres emocionales, tenemos que recibir la enseñanza. Y una de las cosas importantes, lo dijo Salomón, la reverencia al Señor es una educación en sí misma. Cuando usted sabe que el único que merece honra, que el único que merece gloria, el único digno de alabanza es Jesucristo. ¿Por qué? Porque usted lo ha aprendido, porque usted sabe reverenciar a Dios. Porque Dios inventó todo lo demás. Él inventó la biología, Él inventó la física, Él inventó la anatomía, Él inventó los estudios sociales, la geografía, el arte, la música. Dios lo pensó todo. Ahora, cuanto más conoces a Dios, Él dice que la reverencia al Señor es una educación en sí misma. La historia es su historia. Ningún profesor lo sabe, porque la historia es su historia. Así que usted decida de antemano. Número 2. Esto está interesante. Nunca deje de aprender. Nunca deje de aprender. No puede ser usted un líder si no está en aprendizaje continuo. Todos los líderes son aprendices. En el momento en que deja de aprender, deja de liderar. Amén. Las empresas en crecimiento requieren empresarios en crecimiento. Las iglesias en crecimiento requieren pastores y personal en crecimiento. Las organizaciones en crecimiento requieren líderes en crecimiento. En el momento en que se deja de hacer eso, tu negocio, tu organización, ministerio, iglesia, deja de crecer. En el momento que tú dejas de crecer, todo lo demás deja de crecer. Todos los líderes
son aprendices. Cuando deja de aprender, usted se empieza a morir. Entonces, usted debería tener sed por el aprendizaje. Ahora déjeme que le pregunte. Aquellos de ustedes que son adultos, o aquellos de ustedes que son estudiantes, ¿cuál es la nueva habilidad que usted se ha propuesto aprender en el próximo año? Me acuerdo cuando la maestra al frente hacía la pregunta y habíamos algunos que nos quedábamos y le hacíamos así como que no habíamos oído. No sé si todavía preguntan en la escuela y dicen, cuando le hacen la pregunta, ¿verdad?, de matemática o de cualquier otra materia, y voltean a ver así, no, allá arriba no hay letra. Mírenme, le decía la maestra a nosotros, a mí me decía, mírenme, allá arriba no hay nada. Si usted no aprende, usted se está muriendo. En el momento que deja de aprender, usted comienza a morir. ¿Cuál es la nueva cosa que usted intencionalmente desea aprender? Y usted tiene que ser intencional en eso. Nunca dejar de aprender. La Biblia dice en Proverbios 18:15, los hombres y mujeres sabios siempre están aprendiendo. Tienen los oídos abiertos al conocimiento. Si usted ve ese versículo, los hombres y mujeres sabios siempre están aprendiendo. Si usted subraya la palabra aprendiendo y subraya la palabra oídos abiertos, hace una conexión entre ellos. Cuando usted conecta estas palabras, aprendiendo y oídos abiertos, o sea, usted se da cuenta que usted nunca aprende si no es buen oidor. Esa gente, yo tengo esa mala costumbre, pero estoy aprendiendo, estoy queriendo ver cómo regulo eso, de que estoy oyendo las cosas y yo me estoy configurando lo que me quieren decir y para que no me hagan perder tiempo, ya sé, no sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero hay que aprender a oír. Si está escuchando, es posible que esté aprendiendo algo. Ojalá así sea, que no es dormido, que está aprendiendo. Alabamos al Señor. Hay cursos sobre esto, hay libros sobre cómo aprender a ser un buen oidor. Hay que enseñarle a los hijos, hay que enseñarles a los estudiantes la habilidad de saber escuchar, porque cuando mejor escuchen, mejor aprenderán. Mire, hermano, yo pasé casi 9 años en la escuela, no fue mucho. No fui los 20 de lo que le estoy hablando. Pero yo nunca anduve viendo libros. Una cosa si yo aprendí y nadie me la enseñó, esa fue una cuestión de Dios. Yo no dejaba que me hablaran en clase. No, a mí que no me estuvieran hablando, ni haciendo ceñitas, ni tirándome cosas, me podía caer el mundo encima, pero yo estaba con los ojos puestos allá y las orejas ahí. Yo aprendía fácil, para mí era fácil, todo fue fácil. Hasta ya viejo es que me arruiné. Pensar que ya lo sé todo cuando no sé nada. Nos pasa muy frecuentemente. Según Timoteo 2:15 dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Estudia para mostrarte aprobado ante Dios. Un obrero que no se avergüenza. La Biblia dice que Dios quiere que estudies, quiere que seas un estudiante. Hablamos de ser discípulo de Jesucristo. Hablamos de que uno de los propósitos de esta iglesia es el discipulado. El discipulado, sin excepción, de hombres y de mujeres. ¿Sabe qué significa la palabra discípulo? La palabra discípulo significa estudiante.
Un discípulo es un estudiante, es uno que aprende de otro. Yo soy un estudiante de Jesucristo, soy un discípulo de Jesucristo, pero soy un estudiante de Jesucristo. Solo significa que soy un aprendiz. Amén. Entonces la Biblia dice, estudia para mostrarte aprobado ante Dios. A Dios le encanta que aprenda. Amén. Mire, cuando usted aprende, eres un obrero, te conviertes en un obrero que no se avergüenza. Hay personas que desde que se graduaron no han abierto un libro. Dieron gracias a Dios cuando se graduaron, yo no voy a tener que leer. Porque dice eso, es que se nota, hermano. Se nota la gente que no lee. Perdone la expresión y se lo voy a decir en hebreo para que no se lastime mucho. Bien léelos. Sí, con un título y léelos. La Biblia dice que estudie para mostrarse aprobado ante Dios. Proverbios 19:8 dice: los que adquieren sabiduría se hacen un favor a sí mismos, y los que aman aprender triunfarán. Cuando usted está aprendiendo, cuando usted hace eso, se está haciendo un favor a sí mismo. ¿Quiere triunfar en la vida, hermano? Entonces aprenda, estudie. Yo como pastor, yo quiero que tú tengas éxito. Mi deseo es que te vaya bien. Mi deseo es que seas, como dice Juan, prosperado en todas las cosas, en tus finanzas. Quiero que tengas éxito en todos los aspectos de tu vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú eres exitoso, eso le trae honor, honra y gloria a Dios. La Biblia dice: los que adquieren sabiduría se hacen un favor. ¿A quién se lo hacen? A sí mismos. Y los que aman el aprendizaje triunfarán. Yo me encontré un muchacho, les he hablado de él, graduado de veterinaria. El año social lo hizo ahí en la hacienda de nosotros. Y un día le estaba pasando gran dificultades yo para administrar ahí la parte de la salud de los animales, y alguien sacó a colación su nombre en una conversación. Se me prendió el foco y lo llamé. Él estaba también en una mala situación, igual que yo. Nos juntamos el hambre con la necesidad. Y le llamo y le digo: mira, fíjate que te tengo esta oferta. Bueno, digo él. Y yo contento. Pero hermano, lo sorprendente y lo que quiero llegar es que con este muchacho no he graduado de Harvard, ni de Princeton, ni de ninguna de esas grandes universidades. Se graduó en la UNIVO. Fue los primeros egresados de una nueva carrera que habían implementado en la UNIVO. Y el muchacho, yo le vi que tenía deseo de aprender. Y como yo no le podía ofrecer mayor cosa, pero le ofrecí mi apoyo para que él pudiera seguirse cultivando. Hoy por hoy, y lo digo con orgullo, porque hay cosas por las que uno tiene que sentirse orgulloso. Ver a ese muchacho desarrollarse para mí es un orgullo. Que no permanezca conmigo, no me importa. Que se vaya, no me importa. Pero me queda la satisfacción que yo contribuí con los deseos de él, con sus capacidades. Hermano, hoy por hoy, creo, y lo digo aquí públicamente, en el país no creo que haya uno como ese. ¿Qué lo llevó ahí? Su deseo de aprender. Eso es insaciable. Eso nunca termina. Va haciendo pruebas, probando esto, probando el otro. Ya encontré, ya descubrí. Cuando vienen los maestros, los que han sido sus maestros en algún momento, personas que él usaba como consulta, y ahora llegan y comienzan a hablar y les comienza a decir lo que está haciendo, y los resultados son evidentes porque se pueden ver. Ayer tuve la visita de un abogado, amigo mío, que fue conmigo a la finca, y como cuando comenzó a ver los resultados, dijo: ¿y esto quién es el que se dedica a esto? Ese que anda ahí arreando las vacas, aquel que vea, ese.
Porque parece corralero. Hace todo lo de un corralero. Y le dice, ¿por qué no escribís todo? Y lo vas compilando de manera que hayan libros de referencia. Imagínense. Y es un cipote de la edad en el sitio. Que aquí no hay la facultad. Sí, pero en otras partes sí hay. Y uno va a adquirir el conocimiento. El conocimiento, hermanos, es lo más preciado que usted puede tener en la vida. Y sobre todo el conocimiento de Dios, que es el principio de la sabiduría. Alabamos al Señor. Hay una diferencia. Miren, no le voy a ajustar a cubrir los puntos, pero lo voy a dejar y vamos a terminar este. Es importante conocer la diferencia entre sabiduría y conocimiento. Les dije que lo íbamos a ver más adelante, ya llegamos al punto. Ambos son importantes. La sabiduría y el conocimiento son esenciales para el éxito, pero son muy diferentes. Y si va a tener éxito en la vida, necesita adquirir conocimiento y sabiduría, pero no son iguales. Escúcheme esto. ¿Qué es el conocimiento? Yo les pedí por ahí que me prepararan eso. Es la información que se obtiene de la educación o la experiencia. Ese es el conocimiento, es la información que se obtiene de la educación o la experiencia. Ahora veamos lo que es la sabiduría. Es ver. La sabiduría es ver y responder desde el punto de vista de Dios. Eso es sabiduría. Amén. ¿Lo tiene? Ver sus relaciones desde el punto de vista de Dios. Responder a ellas desde el punto de vista de Dios. La sabiduría consiste en ver el caso de las finanzas desde el punto de vista de Dios. La sabiduría es ver su carrera, su profesión desde el punto de vista de Dios y responder desde el punto de vista de Dios. Puede obtener conocimiento de un libro, pero sabiduría solo lo obtiene de Dios, porque Dios es sabio. Algunas personas tienen mucho conocimiento, pero no son sabias. Algunas personas, les dije, tienen mucho conocimiento, pero no son sabias. Y por eso es que echan a perder sus relaciones. Porque no importa cuántos doctorados y posgrados y PhD pueda tener, pero ya tiene, así como tiene grados y así como tiene títulos, así el mismo número lleva de divorcios. Tiene una vida arruinada. Todo lo que hace está echado a perder. Tiene conocimiento, pero el conocimiento sin sabiduría se queda en el aire. El conocimiento proviene de tu educación. Amén. La sabiduría viene de Dios, porque Dios es la fuente de la verdadera sabiduría. El conocimiento proviene de tu educación, pero la sabiduría, esa solo viene de una fuente, y esa viene de Dios. Por eso es que Salomón lo decía resueltamente: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Una de las cosas que sucede cuando tienes sabiduría es que comienzas a entender el significado de las cosas. Ahí es cuando te vuelves sabio, cuando comienzas a comprender el significado de las cosas. Mucha gente va y obtiene un título de secundaria o de la universidad o un posgrado y todavía se preguntan cosas como: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde me dirijo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Tiene la vida algún significado para mí? ¿Importa mi vida? ¿Cuál es mi propósito en esta tierra? ¿Cuál es mi significado? Porque esas preguntas, mis amados, no se resuelven con conocimiento.
Las cuestiones más fundamentales y profundas de tu vida se resuelven con sabiduría, y esa viene de Dios, no con conocimiento. Se resuelven con sabiduría y solo viene de Dios. Así que nunca deje de aprender. Amén. Y el tercer punto, que se lo voy a quedar debiendo, porque usted se me va a quedar dormido en la silla, y no es esa la intención. 2 cosas se lleva para su casa, más bien 3: que la educación es el plan de Dios. Número 1, que usted decida de antemano defender a Dios, defender lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha dicho. Segundo, le dije, nunca deje de aprender. Nunca deje de aprender, nunca deje de aprender, porque el día que usted deja de aprender, usted ya no sirve para nada, usted se está muriendo. Ahora, ¿qué es lo primero que teníamos que hacer? Les dije, el primer punto que nosotros vimos hoy es que que el plan de la educación viene de Dios, que debemos de elegir de antemano defender lo que Dios ha dicho. Nunca deje de aprender. Moisés conoció a Dios, pero nunca se conformó, siempre quería más, y le dijo, déjame ver tu gloria. Y el Señor le dijo, yo voy a pasar y te voy a mostrar, me vas a ver las espaldas, pero no más vas a ver mi rostro. Nunca dejó de buscar, y entre más se acercaba a Dios, llegó un punto de acercamiento que estuvo con él allá en el monte, que cuando descendió dice que todo su rostro iluminado, lleno de la gloria de Dios. Yo sé que para ustedes es difícil. Muchos de ustedes están en las universidades. Recuerde el ejemplo que les di. En educación tiene que ser, usted tiene que pedirle sabiduría a Dios para saber escoger lo correcto y desechar lo mal. Usted sáquele 10. Usted sáquele 10, porque usted no se va a poner a discutir con sus maestros, ni a imponer usted su criterio, ni lo que Dios le ha dado. No, porque ellos ya están así. Ellos se deleitan siendo así. Es más, están movidos por sus emociones, que si usted les trata de corregir, lo que van a hacer es echarte a perder tus días. Sacarle 10, pero vos sabés que estás comiendo pescado, te estás comiendo la carnita y estás apartando los huesos. Pero estudia, prepárate. Nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, porque entendemos que la educación es parte de tu plan, que tú diste, Señor, mandamiento, que te amáramos con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, y que la forma, Señor, de amarte con toda nuestra mente es usándola, es forjándola, es educándola, es llenando nuestra mente de conocimiento, sobre todo conocimiento de tu consejo, conocimiento de tu palabra. Señor, gracias por aconsejarnos, gracias por enseñarnos a través de la vida de Daniel, que a pesar, Señor, que entró en un periodo de adoctrinamiento de 3 años, sin embargo, la esencia de su vida no fue alterada, y lo bendijiste, Señor, de una manera tal que le diste sabiduría y conocimiento que sobrepasaba 10 veces a sus contemporáneos. Nosotros queremos ser hallados, Señor, de esa misma manera. Enséñanos, instrúyenos, que busquemos, Señor, el cambio, la mejoría en nuestra vida, en nuestra familia. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdanos para saber elegir, defender tu palabra, y ayúdanos para no dejar de aprender, que no nos conformemos, que vayamos conociéndote cada día más, como dice tu palabra, como va la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día es completo. Ahora, Señor, te ruego y te pido por aquellos que están aquí,
que todavía no han venido al conocimiento del Salvador, que no han venido al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que les permita, Señor, ahora que han escuchado la palabra, entregar sus corazones a ti, el único Salvador, el único que es el camino, el único que es la verdad, el único que es la vida, la fuente de la sabiduría. Eres tú, Señor.